Bienvenidos y bienvenidas. Aquí estamos un día más. Hoy vamos a seguir hablando de piedra, pero hoy y me meto en una zona terregosa. Hoy quiero hablaros de algo que es muy importante. Algo que más allá de una decisión que parece puramente estética, en realidad dice mucho sobre cómo queremos vivir y es qué vamos a elegir, qué es lo que debemos elegir, si piedra natural o artificial. Cuando pensamos en una cocina o un baño, una superficie de trabajo, muchas veces lo primero que miramos es el color, ¿verdad? Pues vamos a ver si esto combina con los muebles que hemos comprado o los que nos gustan, estos que hemos visto en tal sitio, si esto es moderno, si parece moderno o antiguo, clásico, si es fácil de limpiar, si tendrá mantenimiento, si está más de moda, esto de la moda. Pero detrás de una encimera hay mucho más que una imagen bonita. Hay una historia de origen, hay una forma de producir, hay una relación con la salud. Ojo, esto es muy importante y nadie lo comenta, nadie lo dice. Hay una manera de envejecer y sobre todo una pregunta muy importante que debemos hacernos todos. ¿Qué materiales queremos introducir en nuestros hogares? Durante años se ha instalado una idea muy, muy fuerte en el mercado y es que lo artificial es muy práctico, ¿verdad? No tiene mantenimiento, que lo natural es más delicado, que además es muy caro, que en una casa moderna necesita superficies casi perfectas, que no tengan poros, que no haya variación de tonos, que no tenga pues, el mantenimiento que comentamos, etc. Pero esta idea yo creo que merece ser revisada con calma. La piedra natural no es un material antiguo, en el sentido negativo o despectivo de la palabra. Es antiguo porque viene de la tierra, porque tiene millones de años. Lo hemos comentado recientemente en otro podcast, porque ha acompañado a la arquitectura desde siempre. De hecho, las grandes civilizaciones y todo lo que los resquicios que quedan de esas civilizaciones, si están en pie es porque son de piedra natural, porque están hechos de piedra natural. Miles de ejemplos, las pirámides de Egipto, en fin, todo lo que nos viene a la cabeza, ¿no? Es decir, ha acompañado a la arquitectura desde siempre y todavía hoy sigue siendo uno de los materiales más nobles que podemos usar. La piedra artificial, por otro lado, pues ha crecido mucho porque responde a una demanda, yo diría que de moda. Responde a una demanda de uniformidad, quizá de la idea del precio competitivo. Y digo quizá porque en muchísimas ocasiones, cuando estamos viendo ciertas marcas de materiales artificiales, yo les llamo materiales artificiales porque hay 200.000. Con todo tipo de nombres, con todo tipo de marcas y con algunas diferencias y características según cuáles. Pero al final son materiales artificiales. Muchos de ellos, cuando estamos buscando una calidad me refiero a que no se note desde el aeropuerto, ¿sabes? A que no se note desde 50 kilómetros a distancia que es artificial. Pues estos artificiales que se parecen mucho a los naturales han costado tanto de desarrollar que tienen un precio tal que en algunas ocasiones, yo diría que en muchas más de las que conocemos, es algo realmente sorprendente y real, es mucho más caro que la piedra natural, que su versión original, lo cual para mí pues no tiene ningún sentido. Pero bueno, como os decía, la piedra artificial en general ha crecido mucho por la demanda de uniformidad, de ese, en principio, precio competitivo que hablamos, de los colores controlados, es decir, que no haya un cambio de tono,
algo que por otro lado, y os hago aquí un paréntesis, me parece, bueno, yo sabéis que soy un amante de la piedra natural, pero qué belleza hay en encontrar algo totalmente igual. Para mí nada. O sea, no está la belleza quizá en que el elemento en concreto que estamos estudiando, que estamos viendo y que estamos hablando o valorando tenga vida. Pues no hay vida en la monotonía, no existe. Pero bueno, seguimos. Entonces hablamos de esos colores controlados que parece que el mercado necesitaba o nos han hecho pensar que necesitamos, más bien, ese bajo mantenimiento aparente que nos han vendido. Entonces todos esos factores han hecho que, junto con muy buen marketing, pues las empresas pioneras que lanzaron y luego otras muchas después, detrás, hayan irrumpido muy fuerte en el sector y hayan sacado en bastante porcentaje del mercado a la piedra natural. Pero también hay una parte de esa historia de la que se habla menos, y esto es un tema realmente importante. La composición de estos elementos. Esta piedra artificial, ¿de qué está compuesta? No lo sabemos. Esos procesos de fabricación, ¿cuáles son? Los riesgos que tienen para quienes la elaboran, lo cortan y lo instalan, y sobre todo para los que la respiran a diario. Y lo que todavía no sabemos sobre algunas alternativas que existen en el mercado. Tenemos algunas ideas del tema de la sílice, a todo el mundo os recordará, y vamos a hablar un poquito ahora más adelante, pero quería hacer aquí una parada. Verdad que en las encimeras de casa, en las cocinas de todo el mundo o de mucha gente, hubo un momento que fueron apareciendo estas piezas de plástico con mucha moda, algunas incluso imitando a mármol, ¿verdad? Que son estas tablas donde nosotros hemos cortado el pan, en fin, absolutamente todo, ¿verdad? Pues donde estamos trabajando con alimentos y os acordaréis si alguno de vosotros ha tenido o tiene alguna de estas tablas de plástico, o bueno, de cualquier otro tipo de producto, no sé, de PVC, no sé de qué componente es, pero que no son de madera. Yo, por ejemplo, estoy acordándome de una que tengo en casa que es de color verde, bueno, que tenía porque la tiré, cuando me di cuenta, hace muchos años, cuando estaba menos abierta o quizá tenía los ojos muy tapados de la realidad de las cosas que utilizamos en el día a día, que forman parte de nuestra alimentación y por ende de la salud de casa. Entonces, esta tabla que yo os digo que recuerdo de color verde, cuando yo escuché esta noticia de las micropartículas de plástico que van a formar parte de nuestros alimentos y que nos comemos, dije, ostras, pues es verdad. Pues es que con el tiempo, esto de tanto uso, ¿sabes? Porque yo ahí cortaba la cebollita, que el ajo, que esto, que lo otro, se ha ido dejando unas ranuras y claro, esos microplásticos, pues me los he comido yo y mi familia. Y este es el problema. Y esto no nos lo van a contar, nunca, nadie, porque hay claro, sería llevarse por delante toda la industria de la piedra artificial, que es enorme y que se ha gastado mucho dinero y eso no va a suceder. Pero esto es algo que quiero, por lo menos es mi deber, y quiero que os resuene, que al menos cuando vayáis a elegir vuestra cocina y vayamos a pensar en qué encimera vamos a poner en nuestra cocina, quiero que lo analicéis, que penséis, ¿qué voy a poner? ¿Algo natural o algo artificial? Y me da igual cómo se llame lo artificial, porque siempre digo lo mismo, solo lo natural es natural. Ejemplo, y muchas veces recurro a este ejemplo. Bueno, hay marcas de moda, no voy a decir el nombre, pero que son marcas muy consolidadas, que ciertamente tienen un coste altísimo en sus prendas y que decidieron en algún momento determinado en ir a lo eco-friendly, ¿verdad? Entonces sus prendas, en lugar de utilizar piel, utilizan esta ecopiel.
La ecopiel no es ecopiel, es plástico. Llámalo como lo quieras llamar, pero es plástico. Pues la piedra artificial es artificial, no es natural. Entonces es exactamente lo mismo. Y si uno, para hacer el Camino de Santiago, no se va a poner unos zapatos de plástico sin calcetines porque acabarían amputándole el pie, debemos de pensar por qué tenemos que reflexionar 2 veces o 3 antes de elegir nuestra encimera de cocina, y desde luego, desde mi punto de vista, siempre debéis elegir lo natural. Da igual que sea granito, que sea cuarcita, que sea mármol. Hoy en día tenemos infinidad de productos que son que son impresionantes y que nos ayudan a cuidar y a proteger nuestras encimeras, nuestros suelos, nuestras escaleras y cualquier tipo de revestimiento de piedra natural que tengamos en casa. Lo importante es entender qué tipo de cocina vamos a necesitar por el uso que le vamos a dar, y es nuestro deber como profesionales el aconsejaros. Pero por favor, prometedme que la próxima vez lo vais a pensar 2 veces. Además, porque luego también os digo, hay un valor, ya hemos hablado de la salud, pero luego hay un valor que es muy importante, y os lo comentaba al hilo de esta idea monocromática de que todo tiene que estar igual, de que el mármol tiene variaciones de tono. Bueno, claro, es que eso es lo bonito, que se vea que está vivo, ¿verdad? O sea, yo no me quiero comprar un zapato que parezca de plástico cuando es de piel, ¿correcto? Pues el mármol, cuando yo me voy a poner una piedra natural en casa, en las paredes del baño, en la encimera del baño, en la encimera de la cocina, en el suelo, donde sea, lo que quiero es que se note que es natural, ¿verdad? Y que quiero presumir de que esto es natural. Pero bueno, lo que os quería decir es que, y precisamente voy a entrar en esto, es que la naturaleza no fabrica 2 piezas iguales. Una tabla de mármol, caliza, granito, cuarcita, no es igual a la siguiente. No es igual. Absolutamente no existen 2 piezas iguales. Y esto lo que tenemos que tener en mente es que estamos comprando arte. Los que tenemos mármol en casa o piedra natural en general, cualquiera de las versiones, tenemos arte. Estamos apostando por tener elementos que han formado parte de millones de procesos de un proceso de millones y millones de años, y que me están dando la belleza de que una pieza tiene un fosilito en forma de corazón, que yo me amo cuando encuentro esta formita de corazón, estos fósiles en formita de corazón, que parece como que me están llamando, me buscan. Siempre les hago una foto, tengo infinidad de fotos con mi mano y el corazoncito al lado en tablas de mármol. Pues todo esto nos está hablando de que estamos comprando arte. Yo siempre digo que la piedra natural es arte, y es verdad. Y todos estos cambios de tono, estas pequeñas nubecitas, estas florecitas, los movimientos que tienen, los matices, las vetas, estos fósiles, todo esto no es imperfección. Para mí y para muchos amantes de la arquitectura y del arte en general y de lo natural, es precisamente donde está el valor. Su valor está en esto. Así que la piedra natural cuenta una historia. No es una superficie impresa, no es un patrón repetido, no es moda, no es una imitación de algo que existe, sino es el propio material con su propia memoria geológica y con su carácter lo que nos ofrece la madre naturaleza. En una casa no todo tiene que parecer recién salido de una pantalla. Ya os digo que yo por lo menos no lo veo así. A veces lo que hace que un espacio tenga alma es precisamente esto, que los materiales tengan alma, que no sean idénticos, que puedan cambiar con la luz, que envejezcan, ¿verdad?, con nosotros, que tengan la profundidad, que nos digan, que nos cuenten su historia. La piedra natural no solo reviste la superficie, la engrandece, le da presencia, le da una temperatura visual, es una sensación que todo el mundo tenemos asociado en nuestro cerebro. Yo cuando pienso en mármol,
me viene la sensación del pie sobre esa superficie, igual que si pienso en césped, pues, ¿verdad? Hay una serie de sensaciones, esto se estudia en psicología, ¿verdad? Que todos tenemos pregrabados y preaprendidos, y que el cerebro nos emite una serie de sustancias y nos da una serie de sensaciones acorde a lo que hemos percibido de ellas, ¿verdad? Pues esto es lo que yo quería hablaros hoy, que hay algo que casi nunca se explica al cliente, ¿verdad? Y es todo esto, que cuando una persona elige una encimera, normalmente piensa en un resultado, en la moda, en cómo va a quedar, en si es cómoda, práctica, pero no piensa en todo lo demás. Y sobre todo no piensa en todo lo que ha ocurrido antes de que se haya transformado en una encimera de cocina, por ejemplo, antes de llegar a una casa. ¿Qué ha sucedido, no? Si es algo que ha sido fabricado por el hombre o ha sido algo fabricado por la naturaleza. Y como os decía, es importante porque muchas de las piedras artificiales, especialmente las conocidas comercialmente como cuarzo o engineered stone, se fabrican mezclando cuarzo triturado con resinas, con pigmentos y con otros componentes industriales, seguro que nada amigables con la salud, y que la NIOSH describe estos materiales como superficies hechas con áridos de cuarzo unidos mediante resinas, y además advierte que su contenido de sílice cristalina suele ser muy alto, normalmente por encima del 90%. Y esto no significa que una encimera ya instalada vaya a ser peligrosa para quien cocina encima de ella. Yo no digo esto porque no quiero entrar en este jardín, pero lo que sí que os digo, y lo sabéis porque incluso, no sé si lo habréis oído, pero Australia llegó incluso a prohibir el uso, incluso el suministro y la fabricación de este tipo de engineered stones, este tipo de encimeras de cuarzo, desde julio del 2024, por la relación que existe entre estos materiales y el aumento de casos de silicosis en trabajadores. No han llegado a hablar, y no se ha llegado a hablar nunca, ni se sabe si existe alguna relación directa con algún tipo de enfermedad en usuarios. Se habla solamente de las personas que tienen relación directa por la elaboración con estos materiales. Pero yo simplemente os lo dejo ahí porque no han sido los únicos. La HSE, esta asociación británica, también ha reforzado sus medidas contra el corte en seco de este tipo de encimeras, y ha señalado que el corte en seco resulta inaceptable, insistiendo en controles como supresión con agua y equipos de protección y vigilancia para la salud. Así que, como consumidores, que es lo más importante, porque es verdad que nosotros, todo el mundo, ¿no?, somos consumidores de muchas cosas durante nuestra vida, pues, y además a diario y de forma continua, pues desde que vamos a comprar el pan hasta que compramos un zapato o una chaqueta o un piso o una encimera o un mueble. Entonces, como consumidores deberíamos de tener derecho a saber, pero claro, el saber a veces está en el lado del que nos tiene que decir, del profesional. El profesional que vende productos artificiales no va a entrar a contaros ni se interesa por saber tampoco qué es lo que pasa, de dónde viene, qué compuestos hay detrás de todo esto. Y muchas veces los arquitectos, los interioristas, los diseñadores, a veces tampoco ellos saben, no tienen porque como os digo, todo esto, hay un gran ocultismo detrás de todo esto, porque hay un gran marketing y hay una industria muy grande que se está lucrando bastante de todo esto. Entonces no interesa a toda esta industria, a toda esta gente que pertenece a esta industria, el que se sepa. Mi labor aquí es simplemente hablaros y que apostéis por lo natural, que no solamente estamos hablando de durabilidad,
porque a la vista está que todo lo que acompaña y lo que habla de arquitectura durante el tiempo está solamente con piedra natural. Y que hoy en día no tengáis miedo, no solamente lo artificial no es lo que no tiene mantenimiento, la piedra natural bien cuidada y bien protegida y teniendo las cosas muy claras, y es algo que nos tiene que preocupar. Es perfecta para cocinas y es perfecta para muchos espacios donde nos han hecho pensar que no era adecuada, y que además detrás de ciertas promesas de que las superficies artificiales no son porosas y tienen resistencia a manchas, detrás de todo eso hay veces que no llega a cumplirse las expectativas totalmente. Así que, y además bajo mantenimiento no significa sin consecuencias, ¿verdad? Entonces yo lo que os pediría es que, número 1, reflexionéis, y cualquiera que sea vuestra decisión, que sepáis o que tengáis este conocimiento que yo estoy intentando de daros hoy. Y desde luego, si me vais a pedir opinión a mí, siempre iros a lo natural. Lo natural siempre es natural y todo lo demás no lo es. Y para cualquier consulta que tengáis y cualquier duda, me encantará saber vuestras opiniones. Seguirnos, por favor, darnos vuestros comentarios, y podéis localizarnos en cualquiera de nuestras redes sociales, en nuestra página web, y contarnos qué dudas tenéis, qué necesitáis, en qué necesitáis que os ayudemos, porque es nuestra labor como profesionales ayudaros y aconsejaros. Así que gracias un día más, espero veros, escucharos pronto, y hasta el próximo día. Un abrazo.